Continúo con este estudio de Génesis capítulo 43 que trata sobre los hermanos de José regresan a Egipto. Y ahora la parte que vamos a ver es que los hermanos y José comparten una comida. Y esto está comprendido desde el verso 26 hasta el 34. Vamos otra vez a dar lectura a esta porción. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron hasta él, hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, lo pasa bien. ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien va tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus extrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorara, y entró en su cámara y lloró allí, y lavó su rostro y salió, y se contuvo, y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Bueno, el versículo 26, vemos que como visir de Egipto, José tenía responsabilidades en la capital, así como en otros lugares en el delta del Nilo. Entonces era evidente que había dejado de atender el trabajo después de ver acercarse a sus hermanos, pero más tarde volvió a casa. Entonces ustedes tienen que entender pues que el trabajo de José era enorme, puesto que atendía la hambruna de todo Egipto. Luego dice que los hermanos le trajeron el presente que Jacob había enviado con ellos dentro de la casa, dice. Y ellos mostraron el debido respeto postrándose ante él hasta la tierra. Esta es una repetición de Génesis 42:6. Recuerden cuando se dice: y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y también era otro cumplimiento de los sueños de José. Sin embargo, en esta ocasión, todos los 11 hermanos estaban presentes, correspondiendo con las 11 estrellas del segundo sueño de José. Y esto ya lo hemos estudiado en los versos 7, 9 y 10 del capítulo 37. Luego en los versículos 27 y 28 se nos habla de que además los hermanos practicaron el protocolo correcto, no hablando hasta que se les dirigiera la palabra.
José les preguntó cómo estaban, o sea, usó la palabra shalom, que es paz. La verdadera pregunta que estaba haciéndole a sus hermanos era: ¿ustedes tienen paz? O sea, bienestar total. ¿Ustedes tienen paz en sus mentes y corazones? Sin embargo, no se mantuvo con ellos. Hizo la misma pregunta acerca de Jacob. Vuestro padre, el anciano que dijisteis, lo pasa bien. O sea, otra vez ocupa la palabra shalom, con paz, con bienestar. O sea, él estaba inquieto, pues, por su padre, sabiendo que Jacob era muy anciano. En ese momento José añadió: ¿vive todavía? Los hermanos respondieron con respeto amable para con el gobernador egipcio, refiriéndose a Jacob como tu siervo, nuestro padre. Informaron que aún vivía y estaba bien, o sea, shalom otra vez. Después de haber completado estas observaciones, nuevamente se inclinaron e hicieron reverencia. Por eso en el versículo 29, José estaba evidentemente mirando abajo en dirección de sus hermanos, que se postraron delante de él. Sin embargo, alzando José sus ojos, vio un rostro que no había visto en muchos años. Era Benjamín, su hermano, hijo de su madre Raquel, o sea, hermanos de papá y mamá. Nada de medio hermanos, hermanos completos, ¿verdad? Conteniendo su emoción por el momento, continuó la farsa con la siguiente pregunta: ¿es este vuestro hermano menor de quien hablasteis? Sin embargo, él estaba tan conmovido que no les permitió tiempo para responder. En lugar de ello, dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Esta inesperada bendición probablemente sorprendió a los demás hermanos, haciéndoles preguntarse: ¿por qué este gobernador no nos ha dicho algo parecido a nosotros? La referencia de José a Benjamín como mi hijo no se refería a la diferencia de edad, a pesar de que ya eran varios años mayor que su hermano. En su lugar, reflejaba la actitud benévola de un superior para con un individuo subordinado. Puede que haya sido parte del disfraz de José en su desempeño en el papel de un funcionario de alto rango en el gobierno egipcio, que estaba dirigiéndose a un hombre hebreo más joven. O sea, si ustedes recuerden que usamos en el hebreo la palabra Nahar, refiriéndose a joven. Por ejemplo, cuando usamos el versículo 8 de este capítulo 43, entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Versículo 30. Profundamente conmovido en sus entrañas y afectado emocionalmente al ver a Benjamín, José se apresuró a salir de la habitación con el fin de encontrar un lugar para llorar, o donde llorar. Sin ser visto por sus hermanos, él entra a su cámara y llora allí. La narración a menudo retrata a José llorando, y voy a leer una serie de versículos que se usan aquí en Génesis, donde vemos que José era emocionalista, José lloraba.
no fue un hombre duro, pues. Mire, por ejemplo, lo que dice en Génesis 42:24. Y se apartó José de ellos, y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre de ellos a Simón y lo aprisionó a vista de ellos. Génesis 43:30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró ahí. Luego, mire, vámonos a adelantar a Génesis 45:2, 14 y 15. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. 14 y 15. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Verso 15. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Vamos a Génesis 46:29. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Génesis 51:17. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Debido a esta situación, podemos nosotros decir que ustedes saben que a Jeremías es conocido como el profeta llorón, pero a José es conocido como el patriarca llorón. Y es que para mí es admirable. José, con un alto rango, no se dio el taco de bueno, si yo ahora soy importante y a mí qué me importa. Yo tengo todo, tengo dinero, tengo poder, tengo autoridad, ¿ve? Y yo, ¿por qué voy a llorar? José no lo hizo así, de esa manera. Él era expresivo, era emocionalista, porque lo que le correspondía, él no pudo olvidar su antepasado, de dónde venía. Y esto evidentemente que culmina en una gran bendición. Versículo 31. Con sus emociones bajo control, y declaró: poner pan. Esto hay que entenderlo bien, hermanos. Poner pan es poner comida. Ustedes tienen que entender que les puso un banquete, ¿ve? Pero es como cuando se usa por nosotros. ¿Quiere comer una tortilla con nosotros? Sabemos que no le vamos a dar tortilla con sal, ¿verdad? Está acompañada con frijoles, con arroz, con huevos si es desayuno, si es almuerzo, un pedazo de carne. Quiere compartir pues nuestra mesa conmigo, pues. José era el anfitrión de una comida para sus hermanos afectados por el hambre. Habían caminado otra vez 400 kilómetros, 9 de los cuales muchos años antes se habían sentado a comer mientras él se encontraba en un pozo. Ustedes acuérdense lo descarados que fueron, suplicando pues y orando por la misericordia de ellos, y no le oyeron. ¿Ve? Esta es la realidad que se nos presenta. Luego en el versículo 32, y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios,
que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. La disposición de los asientos en la comida que José servía suena extraña por los lectores de hoy en día. Para mí me suena extraña. Los siervos proveyeron comida y vino para su señor, aparte y separadamente para sus hermanos, y aparte para los egipcios que con él comían. ¿De dónde procedía esto? Probablemente era porque ellos eran paganos, eran adoradores de dioses y ellos respetaban al único Dios y verdadero, aunque la religiosidad y dependencia de Dios de los hermanos de José deja mucho que desear. Entonces, las clasificaciones jerárquicas y culturales y rituales tenían que observarse en esa sociedad antigua. Los egipcios ordinarios no podían comer con un alto funcionario como José, y todos los egipcios tenían que estar separados de los extranjeros. Esta provisión incluía a todos los hebreos, con los que no podían comer pan. Compartir una comida en la misma mesa habría sido abominación para ellos. Miren lo que dice Génesis 46, adelantándonos, versículos 33 y 34. Y cuando Faraón os llamara y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora. Y eso era cierto, ¿verdad? Ellos toda la vida habían tenido ganado por la herencia que había tenido Jacob de Isaac, Isaac de Abraham. ¿Ve? Nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación, imagínense, todo pastor de ovejas. Éxodo 8:26. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Entonces, la palabra hebrea que se utiliza para abominación es la palabra toevá. Toevá. H intercalada la primera sílaba, to, y evat con H al final. También se consigna esta palabra abominación como detestable o también como repugnante. O sea, comer con los egipcios era abominación, era detestable, era repugnante. Esa es la realidad. Por eso en el versículo 33 dice, los hermanos sin duda estaban sorprendidos al ser invitados a cenar con este anfitrión egipcio influyente. Sin embargo, no podemos más que imaginar la sorpresa de ellos cuando cada uno dice que se sentó delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Entonces, ¿qué vemos? Mire lo que nos dice, adelantándonos a Génesis 44:12. Y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces tuvieron que preguntarse, ¿cómo pudo sentarnos de acuerdo a nuestra edad sin consultárnoslo? Y es que nos conocía, pues. Es cierto que he llevado
prisionero, esclavo, a la edad de 17 años, pero un bicho de 17 años ya tiene entendimiento. Y él sabía quién era el mayor, sabía quién era el menor en el orden de cómo habían ido naciendo. Esto no podría haber sido accidental. Sin embargo, no tuvieron respuesta en cuanto a la forma en que se había logrado. Lo único que podían hacer era mirarse atónitos el uno al otro. Es lo único. ¿Cómo es esto? Y que hasta este momento no se da la realidad. Todo está en bambalinas, se puede decir. Y el versículo 34, que será el último, al sentar a sus hermanos en correcto orden cronológico y dándoles viandas de delante de sí para ellos, José confundió a sus invitados. Sin embargo, tuvieron que haber estado desconcertados cuando José dio a Benjamín una porción de comida que era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Ahora, yo me pregunto, ¿era tan comilón Benjamín que se comió estas 5 veces más que la porción de ellos? Yo no creo que la porción que le dio a los demás hermanos era una porción tan limitada como cuando uno va aquí a un restaurante que vale $20 el plato y todo es decoración, un pedacito de carne, verduras, un poco de frijoles, un poco de aguacates, pero uno se queda con hambre. ¿Ve? Yo no creo que la porción de los hermanos era una porción limitada. José no estaba procediendo aquí, había matado un buey. Pero ¿cómo es posible que a Benjamín le da 5 veces más? Bueno, a mí no me pregunten, pero sí yo tengo esa curiosidad. Y yo cuando estudio la Biblia me pongo a preguntarme de estas curiosidades, pues. Pero ese no es el punto, ¿verdad? El asunto es que sucedió y lo tenemos que aceptar. Como los hermanos estaban sin duda pues preguntándose por qué le mostró a Benjamín este tipo de favoritismo. ¿Por qué? Lo van a entender después. Véase Génesis 45, 22. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestido. Fíjese, mudas. No le da una ni dos, sino habla plural. Y a Benjamín le dice que dio, mire, 300 piezas de plata. Esa era plata, hermano, ese era dinero en ese tiempo. Y 5 mudas de vestidos. Y ustedes tienen que entender que era ropa fina. Esa es la realidad. Hay una ilustración del primer libro de Samuel en el capítulo 1, versículos 4 y 5, donde dice: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Fíjese bien, no decía escasa parte, sino su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces parece ser que con este extraño comportamiento de José estaba insinuando su identidad sin decirlo abiertamente a sus hermanos. Yo siempre vuelvo a hacer esta especulación. ¿Cómo es que les costó tanto identificar a 11, ya aquí está incluido Benjamín, a 11 hermanos, identificar que quien estaba al frente era José? Claro, hemos hablado de que José había pasado 20 años, había cambiado su personalidad, su vestimenta, probablemente era calvo, sus ojos arreglados a la manera egipcia. Entonces estaba, en otras palabras, disfrazado para ellos.
aparte de su confusión, los hermanos bebieron y se alegraron con José. Fíjese bien, bebieron y se alegraron con José. O sea, como quien dice, la alegría que estaban teniendo los hizo embotarse y no ponerle cuidado a todas estas señales que se estaban dando, sugiriendo que, como era costumbre en los banquetes antiguos, bebieron hasta saciarse con él. La cantidad de sidra los puso a gusto. El significado real del término hebreo chakar, que es SH al principio y K, chakar, en este texto es estar ebrio o embriagarse. Pueda que estaban ebrios o estaban medio ebrios. Sin embargo, aunque se acepta la traducción literal, no quiere decir que el autor elogió las acciones de José y de sus hermanos. Si se sobrepasaron en sidra, no debe utilizarse, y esta es una recomendación para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, no debe utilizarse como un ejemplo para el pueblo de Dios hoy en día, no más de lo que deberíamos emular la embriaguez de Noé después del diluvio. No son ejemplos que nosotros tenemos a seguir, donde dice: y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Yo termino acá. Hay muchas lecciones también que nosotros aprendemos de esta segunda parte, de este favoritismo que se menciona aquí de parte de José para su hermano Benjamín. Esta es una realidad que está ahí plasmada y que fue hecha una realidad. El próximo día del Señor vamos a ver las dos lecciones de vida que nos da el libro de Génesis. Va a ser algo muy, muy interesante. Estas dos lecciones de vida que nos presenta el libro de Génesis. Yo siempre les invito a que sintonicen nuestro programa para escuchar la conclusión de este estudio. Mientras tanto, oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has permitido escuchar tu palabra y valernos mucho de todos esos aportes que ella nos da. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.